Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de El Guay Chivo. Marcos, un joven motociclista conocido por su coraje y sed de adrenalina, se preparaba para una travesía que desafiaría no solo su valor, sino su incredulidad. Las historias de un ser ancestral que acechaba las carreteras rurales de Yucatán habían llegado a sus oídos. Relatos nocturnos de una figura espectral conocida como el Guay Chivo. Desoyendo las advertencias y armado con la arrogancia de la juventud, Marcos decidió emprender el viaje nocturno a través del oscuro manto que cubría la selva en su motocicleta. La carretera hacia Xibalbá, un pueblo envuelto en antiguos mitos mayas y oscurecido por densas sombras, esperaba. La noche estaba en calma, una calma que parecía susurrar con voz de terciopelo, incitando a Marcos a sumergirse en su abrazo. El zumbido de su motocicleta rompía el silencio mientras se adentraba más y más en el camino menos transitado, el faro de su motocicleta cortando la oscuridad como una cuchilla. A medida que se internaba en la profundidad de la carretera, los sonidos del bosque se volvían más intensos. El crujir de las ramas y el susurro de las hojas se mezclaban con el viento, creando una melodía inquietante que seguía el ritmo de su corazón. Marcos sentía la vibración de la tierra bajo sus ruedas, un latido constante que parecía llamarlo más adentro, más profundo. A pesar de su confianza, una sensación de inquietud comenzó a germinar dentro de él. Cada kilómetro recorrido parecía alejarlo más de la realidad y acercarlo a un mundo donde las leyendas cobraban vida. La noche, como si fuera consciente de su presa, cerraba sus garras alrededor de Marcos. Entonces, en la más completa soledad, el motor de su motocicleta empezó a fallar, tosiendo y escupiendo como si estuviera siendo asfixiado por la misma oscuridad que lo rodeaba. Marcos frenó, el corazón latiéndole en la garganta mientras su única fuente de luz parpadeaba y moría, dejándolo a merced de la noche que susurraba secretos antiguos. En la distancia, dos puntos brillantes como brasas ardientes se fijaron en él, y una figura oscura comenzó a tomar forma a la orilla del camino. La leyenda del Guay Chivo, que siempre había considerado un cuento para asustar a los niños, se materializaba ante sus ojos. El miedo se apoderó de él, un miedo visceral que lo congeló en su sitio, mientras la figura avanzaba lentamente hacia donde él estaba. La oscuridad no era solo la ausencia de luz, era una entidad viva, y en ese momento, Marcos supo que había subestimado el poder de las historias antiguas. La noche había comenzado su juego, y él era la pieza central de un tablero que no entendía, un jugador en una partida que no podía ganar. La oscuridad se cernía sobre Marcos, pesada como el plomo, mientras la figura del Guay Chivo se delineaba bajo la luz intermitente de la luna. Sus ojos, dos abismos brillantes, perforaban la noche, fijos en el joven cuyo pulso retumbaba en sus oídos como tambores de guerra. La criatura, mitad hombre, mitad bestia, exhalaba un hedor a tierra mojada y a algo más oscuro, algo podrido. Marcos intentó reavivar su motocicleta, golpeando el motor con manos temblorosas, pero el vehículo rehusaba cobrar vida, como si la presencia del Guay Chivo drenara toda la energía a su alrededor. El silencio era un grito ensordecedor en sus oídos, y la figura frente a él parecía crecer, alimentándose de su pánico. No había lógica en el miedo que ahora gobernaba su mente, solo la certeza instintiva de que debía huir, pero sus piernas se negaban a obedecer. La criatura dio un paso adelante, y con cada movimiento, el crujir de las hojas secas sonaba como huesos partidos bajo su peso. Marcos, recordando las advertencias de su abuela, sacó un amuleto de su chaqueta, un pequeño talismán de jade que se suponía protegía contra los espíritus oscuros. Lo apretó en su puño, murmurando una oración apenas recordada, una súplica a los antiguos dioses mayas que quizás aún habitaban estos bosques. Pero el Guay Chivo no se detuvo. Avanzó con una gracia perturbadora, los contornos de su figura borrosa y cambiante, como si estuviera hecha de la misma neblina,
que se arrastraba por el suelo del bosque. Marcos podía oír su respiración ahora, un siseo profundo y húmedo que le helaba la sangre. La criatura levantó un brazo, revelando una mano que no era mano, sino una pata terminada en garras afiladas como cuchillos de obsidiana. Marcos, finalmente encontrando la fuerza para moverse, se lanzó a un lado justo cuando las garras descendieron, cortando el aire donde él había estado segundos antes. Su escape fue torpe y desesperado, corriendo ciegamente por el camino sin dirección alguna. El guaychivo soltó un gruñido bajo, una risa grotesca que parecía burlarse de los esfuerzos inútiles del joven. El terror lo impulsó hacia adelante, cada vez más lejos de la seguridad de la luz, adentrándose en la garganta de la noche que esperaba con su boca abierta. Marcos sabía que la muerte se escondía en esa oscuridad, pero la necesidad primaria de sobrevivir lo empujaba hacia adelante, hacia un destino incierto. La sombra del guaychivo lo seguía, una presencia que le recordaba que algunos caminos no deben ser recorridos y que algunas leyendas son advertencias que deben ser escuchadas. El aliento de la bestia se mezclaba con la neblina nocturna, siguiendo a Marcos a través del sinuoso sendero forestal. El joven, cuyo corazón latía al ritmo del puro instinto de supervivencia, no se atrevía a mirar atrás. Podía sentir las vibraciones de cada pesada pisada del guaychivo detrás de él, resonando a través del suelo húmedo y las raíces retorcidas de los antiguos árboles. La luna, un testigo pálido y distante en el cielo, apenas filtraba su luz a través del dosel de ramas entrelazadas, dejando que solo fragmentos de plata se derramaran sobre la oscuridad que lo envolvía. Marcos, con la respiración entrecortada y los pulmones ardiendo por el esfuerzo, buscaba desesperadamente cualquier signo de civilización, cualquier posibilidad de escape de la pesadilla viviente que lo acechaba. Fue entonces cuando escuchó algo más aparte del monstruo y sus propios pasos frenéticos, un murmullo suave, casi como una canción, que parecía emanar del corazón mismo del bosque. Una canción de cuna antigua, cantada en una lengua que no entendía, pero que lo llamaba, prometiendo seguridad, prometiendo descanso. La melodía lo envolvió, desacelerando sus pasos sin que se diera cuenta, seduciéndolo hacia un pequeño claro donde la luz de la luna se derramaba más libremente. En el centro del claro había una figura, una mujer de belleza etérea, con ojos que brillaban con una luz que no era de este mundo. «Ven», parecía decir, extendiendo sus brazos hacia él, «ven y descansa». Pero el encanto se rompió tan repentinamente como había comenzado. Una rama se quebró con un chasquido ensordecedor, y Marcos, sacudido de su trance, se dio cuenta de que la figura no era más que un engaño, una ilusión creada por el mismo ser que lo perseguía. Con una renovada oleada de terror, giró sobre sus talones y corrió. Corrió con una desesperación que superaba todo lo que había conocido. El guaychivo, furioso por haber sido rechazado, emitió un bramido que sacudió el aire nocturno, una promesa de violencia y dolor. La carrera de Marcos se convirtió en un torbellino de pánico y súplicas silenciosas. Cada latido de su corazón, un eco del tiempo que se le escapaba. Entonces, en un giro cruel del destino, el suelo traicionó a Marcos. Su pie se atascó en una raíz oculta y con un grito que se ahogó en la garganta de la selva, cayó. Su cuerpo golpeó el suelo con un golpe sordo y por un momento todo fue silencio. El guaychivo se acercó, su silueta oscura oscureciendo las estrellas. Marcos, con los ojos abiertos de par en par por el pavor, sabía que el final estaba sobre él. No había escapatoria, no había salvación. La bestia se inclinó sobre él y por un segundo el tiempo pareció detenerse, suspendido en un abismo de inevitabilidad. Marcos, ahora resignado a su destino, cerró los ojos, esperando el golpe final. Las leyendas, las advertencias, todo parecía una cruel broma del destino. Pensó en su familia, en su hogar, en todo lo que nunca volvería a ver.
Una lágrima se deslizó por su mejilla, una última muestra de humanidad en el abrazo frío de la muerte. El White Chivo, con un rugido que mezclaba triunfo y furia, descendió sobre él. Las garras encontraron carne, y el dolor se convirtió en el último compañero de Marcos. La vida se desvanecía rápidamente, sus últimos pensamientos una mezcla de arrepentimiento y desesperación. El bosque se tragó sus gritos, absorbidos por la espesura como si nunca hubieran existido. El White Chivo, con su tarea cumplida, se desvaneció en la oscuridad de la cual había emergido, dejando atrás solo el silencio y la tristeza de una vida arrancada demasiado pronto. En Xibalbá, cuando el alba trajo consigo la luz del día, una madre lloró por su hijo perdido, y un pueblo entero sintió la pesada tristeza de la juventud truncada por el orgullo. El miedo se instaló en los corazones de todos, un recordatorio sombrío de que hay cosas en la noche que no deben ser desafiadas. La historia de Marcos se convirtió en un cuento oscuro contado al calor del fuego, una historia sin final feliz, una advertencia a las futuras generaciones de que hay misterios en la selva que deben respetarse. Y así, la leyenda del White Chivo creció, alimentada por la muerte y la tristeza, un espectro de terror que se cernía sobre las carreteras rurales de Yucatán. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder La visita al cementerio, una terrorífica historia de nuestro canal.